vino, que también confunde, cuando el Señor vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa y se llevó nuestros pecados, decimos que estamos en la gracia. Pero eso tampoco lo vamos a tomar, porque también muchos toman eso, estamos en la gracia y yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Tampoco vamos a tomar ese versículo para hacer lo que nosotros queramos hacer sin la dirección de Dios. Entonces, ¿vamos a perseverar en el pecado después que el Señor nos limpió? Dice allí Pablo, por supuesto que no. Porque eso es como dice por allí, no sé si aparece en la Biblia o cuando dice que es igual que cuando vuelve a su vómito, algo así. Ajá. Estamos limpios y vamos a volver otra vez justificándonos en que Jesús nos limpió y que estamos en la gracia y que cuando pasamos nosotros aquí al altar no vamos a morir, porque ya eso era allá en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes tenían que purificarse para cuando llegaran acá no fuesen a morir. No, porque nos demanda aquí mismo que seamos santos. Santos. Ese es uno también otro que también hace que nos justifiquemos. Pero no es culpa de la palabra, es culpa de nosotros que nos estamos justificando con esos versículos, porque dice que la palabra de Dios corta por los dos lados. A veces para allá y para acá, pero también por acá y por acá. O sea, la palabra de Dios dice esto, pero busca pues lo que justifica esto. Busca lo que dice este versículo para justificarte, o búscalo para que argumentes acerca de ese versículo, que te sustenta, que te está allí dando otra base para que ese versículo, la palabra de Dios, corte por los dos filos. Está aquí hablando, pero no por eso aquí también te va a hablar, ¿verdad? Porque dice que vamos a regresar otra vez al pecado. Por supuesto que no. No podemos, tenemos que santificarnos muchísimo más, llegar a un nivel de santidad para hablar con el Señor. Otro de los que viene por ahí, ¿alguien lo tiene? Romanos 8:1. Lea por ahí, creo que es 8:1. Leo para el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna, Dios bendiga, hermana. Gracias, hermano, el hermano que te dio anteriormente el título con Junior. Hermano Junior. Entonces, cuando dice allí que ninguna condenación, ¿verdad? Entonces, no viene a nosotros ninguna condenación, pero cuando andamos en el Espíritu y no en la carne. Todo eso justifica acá. Cuando dice allí que no hay uno justo, todos pecaron y están destituidos de la presencia de Dios. ¿Acaso yo quiero estar destituida de la presencia de Dios? ¿Ustedes quieren estar allí destituidos de la presencia de Dios? Entonces, seamos justos y pensemos que eso está para que tengamos un ejemplo de que los que pecan están destituidos de la presencia de Dios. No vamos a tomarlo como justificativo, pero ¿por qué? Si no hay los justos, no, muchos pecaron, la palabra dice que pecaron. Y yo también voy a entrar allí, pecadora, después yo me justifico con el Señor. Digo, Señor, he pecado, perdóname. Pero ¿cuántas veces, si lo estás haciendo adrede? Es diferente cuando lo hacemos inocentemente. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Otro por allí de lo que dije. Segunda de Tesalonicenses. Primero, Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda 2:13 y la otra es primera 4:3. Aquí lo tengo. ¿Lo leo? Lea. Gloria a Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, de que Dios os haya escogido por primicia de salvación, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Démosle gracias a Dios que Él nos escogió desde la fundación del mundo
pero santificados en el Espíritu y en la verdad que es nuestro Jesús. Ahí nos dice que vamos a andar en la carne. Entonces, estos versículos no justifican el hecho de que digamos que estos que estaban anteriormente, que somos todos pecadores, no lo justifican, más bien lo reafirman que no debemos ser pecadores. Como Jesús cuando vino, digo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a que se cumpla. Y muchos decimos, no, que Jesús vino y la ley fue abolida, estamos en la gracia. No, Él lo dice clarito, yo no vine a abolir la ley, no vine a eliminar la ley, a que se cumpla. Y cuando leemos versículos de Jesús, nos damos cuenta que verdaderamente lo puso un poquito más apretado. Gloria a Dios. No lo puso tan fácil. Gloria a Dios, aleluya. ¿Otro queda por allí? ¿Cuál es? Primero lo tiene por allí alguien. 4:3. Primera Tesalonicenses 4:3. Amén. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que os santifiquéis. Que nos santifiquemos. Entonces, si la voluntad de Dios es que nos santifiquemos, santifiquemos. Porque Él nos lo está pidiendo en diferentes escrituras y en diferentes versículos. No nos vamos a justificar en esto. Porque la otra vez escuché algo en alguna parte por allí y me puse a pensar. No, estos versículos no están justificando el hecho de que nosotros no debemos buscar la santidad. Porque nosotros cuando Jesús vino y murió en la cruz, Él se llevó nuestros pecados, y dice por la palabra que Él no se acordará más de esos pecados. Y también dice, pero el Señor borró todo, pero cuando lo que comete después que sabe la palabra, lo que cometemos después que cuando conocemos la palabra, lo que cometemos después que nosotros hemos recibido doctrina, después que nosotros hemos sido bautizados en agua y bautizados en el Espíritu, esos pecados van a permanecer. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo después que conocemos la palabra. Porque la palabra dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, si yo sé hacer lo bueno y porque me tengo en algunos versículos que no son justificativos, porque esta palabra de Dios también, y lo hago para hacer porque estamos en la gracia, porque ya se nos dio pecado, no, estoy otra vez haciendo lo que el Señor no quiere que haga, volviendo otra vez al pecado. Entonces, ¿qué demanda el Señor? Santificando. Porque la vida del cristiano, últimamente yo no sé qué está pasando en la vida de los cristianos, todos nosotros, y no solamente aquí, sino que agarramos unas cuestiones para justificarnos que no entiendo, y la iglesia cada día más fría, y nosotros cada día más fríos, buscando la presencia de Dios no la conseguimos, ¿no? Y ahí hay una pesadez en el Espíritu Santo, alabanza. Una pesadez. Una vez mi hermana Francisca me dijo a mí, el espíritu liviano y el espíritu pesado, hace años. Y yo no entendía, pero ella me dijo, no, hermana, que hay unas hermanas que tienen su espíritu muy liviano, que hasta cuando estamos orando por ellos sentimos algo suave. Y hay unos que tienen el espíritu tan pesado que cuando oramos tenemos que algo se mete allí que no podemos ni siquiera orar. Eso me lo dijo ya hace años. Y también se nota cuando estamos aquí en la casa del Señor, cuando estamos, que algunos danzan tan suavemente, se van bonitos y danzan en el espíritu, porque nosotros debemos saber también cuándo danza el espíritu y cuándo danza la carne. Alabanza al Santo. Como dijo la pastora Melita cuando estaba en la alabanza. Danzar en el Espíritu. Danzar en el Espíritu. Santo, alabanza. Cuando lo hacemos es porque la carne está muerta. Está allí sujeta. Alabanza. Entonces se ve también en la iglesia, mis hermanos, cuando muchos danzan suave y otros les cuesta. No estoy juzgando, sino qué pasa allí. ¿Qué pasa? Busquemos esa llenura. Porque
busquemos al Señor, porque allí porque si el Espíritu Santo no nos llenara a través de la alabanza, ¿para qué nos basta que canta la alabanza? Busca la presencia, deja que te llene, deja que te llene, deja que te llene. ¿Para qué? Es porque en la alabanza hay liberación, es porque en la alabanza hay sanidad a través del Espíritu Santo de Dios. Santo alabanza. Eso es lo que pasa, mis hermanos. Y en las iglesias ya se están muriendo, eso se está quedando, justificándonos en, como se dice por ahí, en fábulas que no son palabra de Dios. Vamos entonces a que la palabra de Dios sea una palabra que no nos impida algo cumplir con un versículo, cumplir con el otro versículo. Porque todo está unido. Entonces, esto porque verdaderamente se está pasando eso. Nos justificamos en algunos versículos que esto es cosa que no debe pasar. Aleluya. Vean, mis hermanos. Cuando nosotros cometemos algo, oí anteriormente, que sabemos que cometemos ese error, vamos inmediatamente a pedirle perdón al Señor. Gloria a Dios. Me pasaron cuando con estos tres casos, 2 en la escuela y 1 con el pastor. Pero no estoy tranquila porque verdaderamente eso es parte del pastor corregir. Eso es parte de nosotros decir cuando algo nos hiere, no nos callemos. Muchas veces nos callamos y por callarnos que alguien nos hiere, estamos dejando el hermano allá con esa cuestión. Vean lo que pasa. Gloria a Dios. Voy a hacer esto aquí porque en la escuela una maestra me llama a la dirección por algo que yo no hice. Voy a contar este testimonio de mi no, vamos a ver que esos son versículos para que nosotros verdaderamente tomemos. Gloria a Dios, para que nosotros verdaderamente tomemos, ¿verdad? Lo que es esto para bien, no para justificar. Amén. Entonces vamos a santificarnos más, vamos a buscar la presencia del Señor, vamos a ser más unidos, porque nos dice por allí que nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, en la calle, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los pastores, con los hermanos en Cristo, con los vecinos. Debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Porque el dice, sean santos, porque yo soy santo. Amén. Vamos a darle por el Señor. Vamos a darle por el Señor. No estemos inventando para justificar. Amén. Eso hay que diferenciar. Y en la vida del cristiano, y esta justificación es la que se va a dar hoy, la justificación del cristiano, que por todo nos estamos justificando. Sea válida la justificación o sea invalidada, porque el justificativo es el que va a decir si es válida o no. En la vida del cristiano hay versículos que nosotros leemos y lo tomamos como justificación o como justificativo para no cumplir con otros versículos que también es en la palabra de Dios y es palabra de Dios. Muchas veces nos justificamos en algunos de ellos. Vamos a ver cuáles son esos que he escuchado por allí, no sé si aquí, pero he escuchado a algunos hermanos cristianos que se justifican en esos versículos y que no pase eso aquí, que no nos pase a nosotros. Dice así, los versículos que a veces nosotros tomamos para justificar. El primer versículo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Después explico por qué. Entonces, el otro es, como está escrito,
no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El otro es, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. He escuchado cuando el Señor dice aquí, Pedro dice, sean santos porque yo soy santo. El apóstol Pedro tomó por supuesto esta palabra del libro de Levítico del Antiguo Testamento. Recordemos que esta palabra está en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo pues recuerda en el libro de Levítico, el capítulo 11, el versículo no recuerdo, donde dice el Señor, sean santos porque yo soy santo. Entonces aquí el apóstol Pedro dice también, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y muchas veces he escuchado hermanos cristianos que dicen, no nos pueden a nosotros obligar a ser santos porque el único santo es Dios. No nos pueden obligar porque nosotros somos humanos y como dice la palabra, que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y por eso nosotros heredamos el pecado original. Y estamos con ese pecado, la justificación. Otro dice, es que la palabra dice que no hay justo. Ninguno es justo en la tierra. ¿Por qué yo tengo que ser, verdad, que ser santo? O sea, es que tenemos ese antecedente que viene arrastrando con la humanidad, porque nosotros no podemos ser, el único santo es Dios. Se san, claro que el único santo es Dios. Y cuando el enemigo, cuando Satanás se quiso comparar con Jehová, el Señor lo destituyó de allá. ¿Pero por qué lo destituyó? Porque él buscaba la gloria de Dios. Él quería ser semejante a Jehová. Pero nosotros estamos buscando la santidad, es para la comunicación con el santo. La persona, el hermano que no esté santificado, prácticamente no puede comunicarse, o esa oración no va a llegar a romper los obstáculos que se puedan presentar, porque le falta ese espíritu santificado. Y recordemos que el espíritu de nosotros se comunica con el espíritu del santo. Y debemos tener esa santidad. Entonces no tenemos excusa, mis hermanos, de decir que como la Biblia dice que no hay justo, nos pegamos en eso, o que heredamos el pecado original de Adán. Entonces estamos siempre metidos en eso. Esto nos justificamos aquí y nos impide este justificativo cumplir con lo que el Señor demanda, que seamos santos porque Él es santo. Y si el Señor nos pide, sean santos porque yo soy santo, es porque nosotros podemos alcanzar una santidad, no igual a la santidad de nuestro Padre, porque la santidad del Padre abarca muchas cosas, abarca su poder, abarca su misericordia, abarca su deidad, abarca su omnisciencia, abarca su omnipresencia. Nosotros no podemos hacer eso, pero Él sí, porque Él es santo, 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 3 veces santo. Pero nosotros sí podemos alcanzar un grado de santidad para poder estar en la presencia del santo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. No podemos nosotros justificarnos en eso. Y así como estos que fueron los que hay muchos que se toman como justificativos. Entonces, el único santo es Dios. Muchas veces oramos y pedimos, Señor, perdón al Señor. Señor, me confieso pecadora, me confieso pecador. Señor, límpiame, porque peco con el hablar, con el pensar, con el mirar, con el oír, con las acciones, con las omisiones. Peco con eso, Señor. Y cuando nosotros oramos así es porque estamos conscientes que estamos pecando. ¿Qué debemos hacer nosotros? Inmediatamente, cuando nosotros cometemos el error, ir a los pies de Cristo. Y a los pies, Señor, he cometido esto, Padre, perdóname, poderoso Rey.
Otra cosa es diferente cuando cometemos errores, los pecados sin darnos cuenta. Por ejemplo, lo que pasó con el pastor. ¿Ven? Yo me fui para la casa y sin pensar que yo fui partícipe de un dolor al pastor porque allí no me encontraba. Hice ese error, no lo sabía. Entonces voy a orar, digo, Señor, cuando yo cometo ese error que no sé que lo he cometido, entonces bueno, el Señor, si he cometido alguna falta, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque no sabía que lo había cometido. Es diferente. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, vean mis hermanos, nosotros debemos presentarnos ante el Señor en santidad. Aquí, muchos se pararon aquí, yo estoy ahí orando, y cuando se paran, yo estoy pendiente de lo que sueltan mis hermanos. Oye, mi hermana Betty confirmó la justificación, algo de hablar de la justificación. Todo en dos palabras, pero no la justificación. Mi hermana Melina, cuando contaba la alabanza, estaba allí clamando, yo decía que el que tiene el Espíritu Santo de Dios lo siente. El que tiene el avivamiento del Espíritu Santo de Dios lo siente. Y cuando lo tenemos es porque estamos en santidad, es porque andamos en el Espíritu y no en la carne. Alabanza Santo. Entonces nosotros debemos de tomar estos versículos, porque también estos versículos es palabra de Dios. Y muchas veces decimos, no, que la palabra se contradice. No se contradice, porque Dios no se contradice. Nosotros somos los que le buscamos justificaciones a la palabra de Dios para contradecirnos nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué dice después? Vamos a ubicarnos, y ahí le voy a pedir la ayuda a ustedes. Gloria a Dios. Vamos a ubicarnos en el Romanos. ¿Qué dice Romanos 6.1? Vayan a ubicarse en Romanos 6.1 y me van leyendo por allí. Otro, Romanos 8. Otro, 2 Tesalonicenses 2.13. Vamos a ubicarnos, mis hermanos, en primera epístola del apóstol San Pedro. Capítulo 1 y el versículo 13. Aleluya. Primera epístola de San Pedro, del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 13. Amén. Amén. Aleluya. ¿Lo tenemos todo? Entonces leemos palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra así. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. El tema de hoy se trata, mis hermanos, de la justificación del cristiano. La justificación del cristiano. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros, mis hermanos, como seres humanos que somos, siempre nos estamos justificando por algo. Siempre hay una justificación. Y para presentar la justificación tiene que haber un justificativo. A veces el justificativo avala la justificación que estamos haciendo, pero a veces el justificativo no avala lo que estamos haciendo o lo que estamos justificando. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Padre. Entonces, mis hermanos, en nosotros, en la vida, la humanidad, el ser humano tiene dos justificaciones. Nosotros
cuando llegamos a los caminos del Señor, fuimos justificados por la sangre del Cordero, quien nos limpió y se llevó nuestros pecados. Fuimos justificados por la sangre del Cordero por nuestros pecados. Esa fue una gracia, esa es una justificación que nosotros nos ganamos cuando aceptamos a nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús, como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra alma. Pero también nosotros, la humanidad, el ser humano, también tiene otras justificaciones que nosotros mismos nos las colocamos, y es en el devenir y en el andar de este mundo, en el devenir y el andar de todas las actividades que nosotros desarrollamos en todas partes, hermanos. Entonces nosotros hacemos algo y nos justificamos. Como dije anteriormente, la justificación puede ser válida, la justificación puede ser invalidada. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, vamos a entendernos qué es justificación. Nosotros tenemos muchos ejemplos de lo que es la justificación. La otra vez se predicó acerca de eso, ¿verdad? Que presentamos justificativos cuando faltamos al trabajo, qué sé yo. Pero, ¿qué es la justificación en sí? El concepto de la justificación dice